Por favor, mantengan todas sus cámaras prendidas. Igual, como yo les había mencionado, tomo la lista al inicio y al final de la clase, ¿ok? La aspiración de secreciones por tubo endotraqueal es el procedimiento por el cual se extraen secreciones acumuladas del tracto respiratorio, aplicando presión negativa en el tubo endotraqueal para llevar a cabo el cuidado en la higiene de la vía aérea. Como podemos observar, aquí tenemos el tubo endotraqueal en un paciente, el balón de neumotaponamiento, el espacio subglótico, el balón inflado y la luz de aspiración subglótica, por donde vamos a hinchar al balón del neumotaponamiento. Los pacientes no pueden eliminar las secreciones por sí mismos. El tubo endotraqueal evita el cierre de la glotis, limitando de este modo las presiones y la velocidad del flujo del aire, que puede ser generado para producir una tos eficaz. En sus cuidados incluye la aspiración endotraqueal para facilitar la eliminación de las secreciones en la vía respiratoria. Es uno de los procedimientos invasivos más frecuentes realizados en unidad de cuidados intensivos para mejorar la permeabilidad de la vía respiratoria, la oxigenación y prevenir la atelectasis. Aquí podemos evidenciar los diferentes números de tubos endotraqueales, como lo es el número 8, 7, 6, 5, 4, 3 y el 7-5, 6-5, 5-5, 4-5 y 3-5. Aquí podemos observar el balón de neumotaponamiento y el balón por donde vamos a llenar de aire al balón de neumotaponamiento. Las indicaciones de aspiración por tubo endotraqueal. La aspiración debe realizarse en función de la evaluación de la presencia de secreciones y no debe ser realizada de forma rutinaria. La necesidad de aspiración puede estar indicado clínicamente por los siguientes signos: auscultación de secreciones o disminución de la entrada del aire, secreciones visibles en el tubo endotraqueal, alteración del patrón respiratorio o cambios en la expansión torácica, pacientes que presenten cianosis, pacientes que presenten bradicardia y pacientes que tengan modificaciones en la saturación de oxígeno. Aquí podemos observar dos tipos de aspiración, el circuito abierto y el circuito cerrado. Dentro del circuito abierto, el catéter de aspiración se introduce mediante la desconexión del paciente del respirador y se utiliza con una sonda de aspiración desechable y es una técnica estéril. Al interrumpir la asistencia respiratoria, favorece la pérdida del volumen pulmonar, provocando un colapso alveolar y por ende también una hipoxia. En el circuito cerrado, en cambio, es un procedimiento mediante el cual se introduce un catéter cubierto por un manguito de plástico, flexible a la vía traqueal, para retirar las secreciones, suprimiendo la necesidad de desconectar al paciente del ventilador mecánico para efectuar la aspiración. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Ya está claro. El circuito abierto es en donde vamos a retirar del tubo endotraqueal, retiramos la ventilación y aspiramos. En cambio, en el circuito cerrado, la sonda de aspiración ya está conectada y no necesitamos retirar la ventilación artificial, solo aspiramos por este circuito, ¿ok? Aquí podemos observar las partes de un circuito cerrado. La punta azul, el punto de irrigación unidireccional por donde vamos a instilar la solución salina para limpiar la sonda. Aquí vamos a encontrar, cuando tiene color azul la sonda, es de 12
la medida de 12. Cuando es color verde, tiene 14 la medida, y cuando es color naranja, 14, ¿ok? Aquí encontramos el tubo en T. Por aquí va a venir el tubo de el catéter de aspiración, y por aquí tenemos la ventilación mecánica en el paciente, y este viene conectado al tubo endotraqueal. El ambú que necesitamos cuando vamos a realizar la aspiración de secreciones por circuito abierto, vamos a necesitar el ambú para que lo vayan reconociendo para la práctica, ¿ok? Aquí encontramos las ondas de succión de circuito abierto. ¿Cómo vamos a calcular el tubo del tamaño endotraqueal? Cuando no tiene tapón de neumotaponamiento, lo calculamos en la edad del paciente más 4 dividido para 4. Y cuando tiene balón de taponamiento, de neumotaponamiento, ponemos la edad del paciente más 3 dividido para 4. El número de sondas de aspiración según el grupo etario. Cuando es neonato prematuro, vamos a utilizar un número de 5 a 6. Cuando es lactante, el número 8. Cuando es preescolar, número 10. En edad escolar, número 12. Y cuando es adolescente o adulto, número 14. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, Liz. Listen, una pregunta, Listen, ¿qué ahí no varía dependiendo del peso, solo dependiendo de la edad nomás digamos, del paciente? Sí, el número, en la sonda de aspiración por circuito abierto. Ya, Liz. Ya. Las contraindicaciones. No podemos realizarla cuando el paciente presente hipoxemia. No vamos a realizarla cuando hay una alteración en el ritmo cardíaco. Cuando el paciente está hipertenso o hipotenso, no vamos a realizarla. Cuando el paciente nos presenta un broncoespasmo, tampoco vamos a realizarla. En la elevación de la presión intracraneal, tampoco la realizamos. Cuando hay una disminución de la saturación de oxígeno, no la realizamos. En una hemorragia pulmonar tampoco. Y cuando hay dolor y ansiedad, tampoco. Los materiales que vamos a necesitar para el circuito abierto son los siguientes: aspirador de vacío, la sonda de aspiración estéril. Vamos a necesitar una sonda para orofaringe y una sonda para el tubo endotraqueal. Los guantes de manejo y estériles, el ambú conectando a una fuente de oxígeno, la jeringuilla de 10 y solución salina, el equipo de protección, gasas estériles y el campo estéril. Las recomendaciones previas al procedimiento, por favor, si me puede ayudar, Axel. Recomendaciones generales previas al procedimiento. La técnica de aspiración debe ser precisa, rápida, atraumática y aséptica. Observar en primer lugar que el tubo esté bien fijado. Utilizar la sonda estéril por cada sesión de aspiración. Verificar la adhesión del esparadrapo en la bigotera. Y verificar la adhesión del esparadrapo del tubo. Puede dañar por los productos de instalación a las secreciones orales. Ya, gracias. El procedimiento de aspiración por circuito abierto lo vamos a realizar de la siguiente manera. Guillermo Armijos, por favor, ayúdeme. Con 3 pasos. Valoración de la necesidad de aspiración. Previamente el paciente debe estar monitorizado. La técnica debe realizarse entre 2 personas para evitar la extubación del paciente, mantener su estabilidad y garantizar la esterilidad del paciente. El enfermero que va a realizar la técnica se colocará guantes estériles. Lavado de manos del asistente y operador. Karen, por favor, ayúdeme con los 3 siguientes. Asistente y operador se colocan guantes y equipo de protección personal, gorro, mascarilla, gafas de protección ocular y bata.
El asistente prepara el material y comprueba el funcionamiento del aspirador y regular la presión de succión. La comprobación se realizará mediante la activación de la unidad poniendo un dedo sobre el extremo distal del tubo de conexión y verificando la aspiración en el manómetro lectura. Colocar al paciente en posición semi-Fowler con la cabeza en posición neutra. Ya, gracias. Ayúdeme. Wendy. Wendy. Luis, ayúdeme. La octava. Sí. ¿Puede hacerle más abajito, por favor? No sé. Le veo la primera fila. Lea A lo ver. que... Hiperoxigenar al paciente con oxígeno al 100%, preferentemente con aspirador durante al menos 30 segundos, a menos que exista una contraindicación para un aumento de CO2. Ya. ¿Sigo? Siga, por favor. Sí, la Ya, última. 9. No debe hiperventilarse a aquellas pacientes con aumento de la presión intracraneal sometidos a intervención vascular cardíaca hemodinámicamente inestables. 11. Mantener la bolsa de reanimación manual cerca del paciente y conectado a la fuente de oxígeno a 15 a 15 litros por minuto. 12. Abrir el Ya, avance. hasta ahí. Ya. Viviana, por favor, si puede ayudarme. A ver. ¿En dónde se quedó? Disculpe, Licen, es que estoy de turno. La Ah, ya, 12. ya, perdón, Me toca, perdón. compañera. Entonces, por favor, ayúdeme, Orfelina. Ya. A ver, la 12, ¿no es cierto? Sí. Ya. Abrir el envase estéril de la sonda de aspiración y conectar el catéter de succión al tubo de conexión, asegurándose de que el extremo distal de la sonda, extremo en contacto con el paciente, no entre en contacto con los guantes o el medio ambiente. 10. Colocar el campo estéril bajo la barbilla del paciente. 12. Ya, Primero gracias. se debe... Ah, ya. Viviana, si desea, puede apagar la cámara. Usted está trabajando. Por favor, gracias, Liz. Ya. Yulexi, por favor. Desde la 12, Lisa. Sí. Ya. Abrir el envase estéril de la sonda de aspiración y conectar el catéter de succión al tubo de conexión, asegurándose de que el extremo distal de la sonda, extremo en contacto con el paciente, no entra en contacto con los guantes o el medio ambiente. ¿Sigo? Sí. Ya. Por 10. favor. Colocar el campo estéril bajo la barbilla del paciente. 12. Primero se debe aspirar la boca del paciente. Si no se hace, parte de las secreciones podrían pasar al pulmón. Ya. Carla, por favor, ayúdame con 3. 13. Introducir sonda sin aspirar hasta obtener resistencia o respuesta espasmódica del paciente. Para prevenir traumatismos tisulares o pérdida de oxígeno, no se aspira mientras se inserta la sonda. 14. Aspirar durante 5 a 10 segundos poniendo el pulgar de la mano. 15. En caso de secreciones muy densas instilará suero fisiológico o solución salina al 0.9% de 0.1 ml por kilo de peso. Ya. 16. Hasta ahí, por favor. Jocelyn, Mori. Se retira sonda sin realizar movimientos de rotación y aspirando continuamente. Luego se limpia la sonda con una gasa estéril. 17. Se vuelve a aspirar con el agua estéril para limpiar el interior de la sonda de la aspiración. 18. Al menos
dejar al menos 1 minuto entre aspiración y expiración, no realizar más de 3 aspiraciones como máximo. Ya, gracias. Alexandra Quesada, por favor. La 19, licenciada. Sí. En caso de la saturación no suba hasta el 90%, se debe hiperventilar con la bolsa manual de reanimación por lo menos de 2 a 3 minutos hasta que consiga la saturación por encima del 90%. 20. No descartar la sonda de acuerdo al protocolo de gestión de residuos hospitalarios institucional. 21. Auscultar ambos campos pulmonares. Observar signos vitales en monitor y dejar al paciente en una posición cómoda. 22. Registrar. Hasta ahí, por favor. Gloria, Campo Verde. La 22 dice. Ujú. Retirar guantes, realizar higiene de manos. 23. Dejar cómodo al paciente. 24. Registrar en las notas de enfermería características de las secreciones, color, cantidad y viscosidad, así como cualquier reacción adversa que tuviera lugar durante el procedimiento. Ya. Vamos a hacer un resumen de lo que va a ser el procedimiento de aspiración por circuito abierto. Primero, lo que vamos a hacer es valorar la necesidad de aspiración en el paciente. El paciente en cuidados intensivos siempre va a estar monitorizado, lo que nos hace más fácil nosotros valorar si el paciente se nos descompensa y se produce una hipoxia o no. La técnica para realizarla por circuito abierto la vamos a realizar entre 2 personas, el enfermero y un ayudante, para evitar que el paciente se extube, porque el paciente, la sonda de aspiración va a estar en la boca, tal como está en la imagen. El enfermero tiene que estar con la mano dominante estéril y la otra mano la puede contaminar, pero una tiene que mantenerla estéril para que toda la técnica de aspiración se acepte. Luego de haberse ya colocado el enfermero y el ayudante, vamos a realizar el lavado de manos del asistente y el operador. Se coloca el equipo de protección, el asistente prepara el material y comprueba el funcionamiento del aspirador y regula la presión de succión, como va a ser en neonatos de 60 a 80, en bebés de 80 a 100, en niños de 100 a 120 y en adolescentes y adultos de 100 a 150 milímetros de mercurio. Luego de haber comprobado el funcionamiento del aspirador, lo vamos a colocar al paciente en posición semi-Fowler con la cabeza en posición neutra, tal como está en la imagen. Hay que hiperoxigenar al paciente con oxígeno al 100%, preferentemente con el respirador durante al menos 30 segundos, a menos que exista una contraindicación para el aumento de FiO2, que es la concentración de oxígeno en el aire. No debe hiperventilarse a aquellos pacientes que presentan aumento de la presión intracraneal, aquellos pacientes que han sido sometidos a intervención vascular cardíaca. Licen, una pregunta. Dígame. Licen, ¿y la presión intracraneal que le mide el ventilador mecánico? No. Hay otro... ¿O cómo la miden a la presión intracraneal? Hay otro ¿Cómo aparatito? sabemos que tiene la presión intracraneal? Ya, esta es otra clase en la que vamos a revisar, pero luego ya lo vemos, ¿ok? Pero dentro del monitor no se valora la presión intracraneal. Hay otro monitor para valorar la presión intracraneal en el paciente, ¿ya? Ya, Lice, gracias. Ya, cuando los pacientes están hemodinámicamente inestables, tampoco vamos a hiperventilar al paciente. Vamos a mantener la bolsa de reanimación manual cerca del paciente y conectada a una fuente de Licen, ¿y oxígeno. como hemodinámicamente cómo sería? O sea, sus signos vitales. Sí. Por Todo ejemplo, lo que comprende todo lo que son signos vitales. sí, si el paciente está dentro de las contraindicaciones, habíamos mencionado, si el paciente está con hipertensión o hipotensión, no vamos a realizar aspiración de secreciones. ¿Ya? Ya, gracias, Lice.
Mantener a la bolsa de reanimación manual conectada a un oxígeno y tiene que pasar de 10 a 15 litros por minuto. Abrimos el envase estéril de la sonda de aspiración, colocamos el campo estéril bajo la barbilla del paciente y siempre que vamos a aspirar por tubo endotraqueal, primero vamos a aspirar la boca del paciente con una sonda propia para la boca y otra sonda para el tubo endotraqueal. Introducimos la sonda sin aspirar hasta obtener resistencia o respuesta espasmódica del paciente para prevenir traumatismos tisulares y pérdida de oxígeno. No vamos a aspirar mientras se inserta la sonda. Siempre vamos a aspirar de 5 a 10 segundos poniendo el pulgar de la mano sobre el seguro de la sonda. En caso de secreciones muy densas, vamos a instilar suero fisiológico o solución salina al 0,9%. Y se va a calcular 0,1 por kilo de peso. Por ejemplo, yo peso 45 kilos, por 0,1 voy a poner 4,5 ml de solución salina para ayudar a que las secreciones salgan fácilmente por el aspirador. Retiramos la sonda sin realizar movimientos de rotación y aspirando continuamente. Luego se limpia la sonda con una gasa estéril, se vuelve a aspirar con agua estéril para limpiar el interior de la sonda de aspiración y luego se deja al menos 1 minuto entre aspiración y expiración para que descanse el paciente. Y nunca vamos a realizar más de 3 aspiraciones como máximo. ¿Por qué vamos a dejar 1 minuto que descanse el paciente? Porque en el circuito abierto retiramos la ventilación mecánica para aspirar, entonces el paciente se nos va a descompensar más rápidamente. En caso de que la saturación no suba hasta el 90%, debemos hiperventilar con el oxígeno y un buque ya lo tenemos previamente listo para utilizar. Descartar la sonda de acuerdo al protocolo de gestión de residuos hospitalarios. Auscultamos ambos campos pulmonares, retiramos guantes, dejamos al paciente en una posición cómoda y registramos en las notas de enfermería características de las secreciones, el color, cantidad, viscosidad, así como cualquier reacción adversa que tuviera lugar durante el procedimiento. ¿Claro hasta aquí? Esto en la práctica lo vamos a llevar, o sea, para que lo tengan más claro dentro de la práctica. Ahí vamos a reconocer todo y las vamos a realizar a la aspiración de secreciones. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos con el procedimiento. ¿Perdón? Sí, está claro, Liz. El procedimiento de aspiraciones por circuito cerrado. Lo vamos a realizar de la siguiente manera. Vamos a valorar la necesidad de aspiración en el paciente. Previamente el paciente debe estar monitorizado. Verificamos el funcionamiento del equipo de aspiración. Lavado de manos. Colocamos al paciente en posición semi-Fowler con la cabeza en posición neutra. Nos colocamos los guantes y el equipo de protección. Si me puede ayudar, Brenda, por favor. ¿De las 7? Sí. ¿Sí me escucha ese? ¿Sí me escucha? Sí, adelante. Ahí. Perdón, es que está lento mi internet. Dice, colocar una jeringa con suero fisiológico 0,9% en la entrada para la solución. Esto es para lavar la sonda al finalizar la aspiración. 8. Realizar previamente aspiración de cavidad oral para evitar evitar las microaspiraciones. 9. Conectar el circuito de aspiración cerrado con el sistema de aspiración. 10. Girar la válvula de control hasta la posición de abierto. 11. Encender la succión e introducir la sonda de aspiración empujando a la sonda y deslizando la funda de plástico que cubre la sonda hacia atrás con el pulgar y el índice a través del TET hasta encontrar una resistencia.
2. Ya, Luego gracias. Hasta ahí, Brenda, gracias. Andrea, por favor, Andrea Jiménez. 12. Luego de retirar la sonda con suavidad mientras se aplica la aspiración, presionando la válvula de aspiración. 13. Asegurarse el retiro completo de la sonda en el interior de la funda de plástico, de tal manera que no se obstruya el flujo aéreo. 14. Valorar al paciente y determinar la necesidad de una nueva aspiración. 15. Si Hasta hubiese ahí. necesidad. Gracias. Ya. Si me ayuda Silvia Chama. Valorar al paciente, 14, perdón, valorar al paciente y determinar la necesidad de una. Le quitó, Ahí, Liz. perdón. Ahí está. Ya. 14, valorar al paciente y determinar la necesidad de una nueva aspiración. 15, si hubiera necesidad de una nueva aspiración, esperar por lo menos 1 minuto entre cada aspiración para permitir la ventilación y oxigenación. 16, inyectar la jeringa con CINA, Cloruro de sodio. Cloruro de sodio de 0.9 grados por ciento en el catéter mientras se aspire para limpiar la luz interna. Ya, 17. gracias. Diana Ya. Balcázar, por favor. 17. Girar la válvula de control hasta la posición de cerrado. 18. Valorar las características de las secreciones. Color, cantidad, consistencia. Ya. 19. Enjuagar el tubo de succión con solución salina o agua estéril y colóquelo en el sistema de aspiración. Gracias. 20. María Lapo. Dígame, Licen. Ayúdeme con las 3 últimas. Ya. ¿Con la 20? ¿Perdón? ¿Con la 20? Sí. Retirar los guantes y realizar higiene de manos. Dejar cómodo al paciente. Registrar en las notas de enfermería características de las secreciones, color, cantidad y viscosidad, así como cualquier reacción adversa que tuviera lugar durante el procedimiento. Ya. Gracias. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a realizar la aspiración por circuito cerrado? Tal como está en la imagen, tenemos en este lado va a pasar la ventilación mecánica del paciente y aquí la podemos observar a la sonda de aspiración por circuito cerrado. Valoramos la necesidad de aspiración, el paciente debe de estar monitorizado, verificamos el funcionamiento del equipo de aspiración, lavado de manos, colocamos al paciente en posición semi-Fowler, colocamos guantes y equipo de protección personal, colocamos una jeringa con suero fisiológico al 0,9% en la entrada de para la solución, para lavar la sonda al finalizar la aspiración. Aquí podemos observar. En la parte de aquí vamos a conectar la jeringa de 10 para poder limpiar la sonda durante la aspiración. Luego, realizar previamente la aspiración de la cavidad oral para evitar las microaspiraciones, como ya les había mencionado. Tenemos que tener una sonda de aspiración para boca y otra sonda para el tubo endotraqueal, pero como en el circuito cerrado ya queda ahí fijo, no nos vamos a confundir. Conectar el circuito de aspiración cerrado con el sistema de aspiración, giramos la válvula de control hasta la posición de abierto, encendemos la succión e introducimos la sonda de aspiración, empujando la sonda y deslizando la funda de plástico que cubre la sonda. Y hacia atrás empujamos con el pulgar y el índice a través del tubo endotraqueal hasta encontrar una resistencia o hasta que el paciente empiece a toser, nosotros paramos. Luego retiramos la sonda con suavidad mientras se aplica la aspiración presionando la válvula de aspiración.
La presión que vamos a aplicar en neonatos, bebés, niños, adolescentes y adultos es la misma que vamos a aplicar en el circuito abierto. Nos aseguramos del retiro completo de la sonda en el interior de la funda de plástico de tal manera que no obstruya el flujo aéreo. Valoramos al paciente y determinamos la necesidad de una nueva aspiración. Si hubiese necesidad de una nueva aspiración, esperar por lo menos 1 minuto. Inyectar la jeringa con solución salina en el catéter mientras se aspira para limpiar la sonda de aspiración y que quede limpia. Giramos la válvula de control hasta la posición de cerrado y valoramos las características de la secreción, color, cantidad y consistencia. Enjuagamos el tubo de succión con solución salina y agua estéril. Retiramos los guantes, realizamos la higiene de manos, dejamos cómodo al paciente y registramos en las notas de enfermería las características de las secreciones. Los riesgos o complicaciones frecuentes tenemos lesiones traumáticas de la mucosa traqueal, hipoxemia, arritmia cardíacas, atelectasia, broncoespasmo y neumonía. Los riesgos o complicaciones poco frecuentes son extubación accidental, paro cardíaco, neumotórax y bacteriemia. Importante, el área de enfermería se caracteriza por la observación minuciosa de sus pacientes para poder valorar respuestas humanas y actuar en función a ellas. Por ello, el cuidado profesional de enfermería es el punto de partida de la ciencia del cuidado. La enfermera debe saber por qué lo hace, para qué lo hace, cómo lo hace y cuándo lo hace. Esa es la diferencia de un cuidado profesional. Debe estar basado en el conocimiento científico, técnico y disciplinar y conseguir así un cuidado de calidad. La enfermera debe saber realizar la técnica invasiva, disminuyendo los efectos adversos que se producen, acentuados por la situación basal del paciente y previniendo posibles complicaciones. La bibliografía utilizada es la siguiente y dentro del glosario quiero que coloquen estas 3 palabras nuevas, por favor. Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta? Lice, ¿va a subir hoy mismo la grabación? Sí. Sí, las diapositivas ya creo que las subí o no. No creo. No. No, no es tanto.